Tenemos en línea a Carlos Sánchez, quien es politólogo y director del Instituto Interamericano para la Democracia. Señor Carlos, muy buenos días, se le saluda Alberto Toro. Buen día, Alberto. Un saludo a toda su importante audiencia. Muchísimas gracias. Quisiera comenzar esta entrevista con lo más reciente, la decisión de Nicolás Maduro que tomó el día de ayer con respecto a su participación en la Organización de las Naciones Unidas. ¿A qué le teme Nicolás Maduro salir del país, salir de Venezuela? Mire, es cada vez más fuerte la tendencia para tratar como corresponde a los dictadores del castrochavismo, que son el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, los dictadores de Cuba, Castro Díaz-Canel, el dictador de Nicaragua, Ortega, y el dictador de Bolivia, Morales. La corriente es tratarlos como organizaciones de delincuencia organizada al margen de la usurpación del poder que cometen, aplicarles las normas del derecho criminal regular, en este caso la Convención de Palermo y otras disposiciones. Y en ese sentido, esta corriente ha ido tomando mucha fuerza y ya se están dando pasos con relación a los entornos de los dictadores. Y Maduro obviamente conoce lo que está pasando y él teme a ser detenido en un ámbito internacional. Él está protegido por la fuerza en el territorio del país cuyo poder usurpa, que es Venezuela, pero si se traslada a las Naciones Unidas, aunque el área de las Naciones Unidas es un área internacionalizada y su traslado y su transporte está garantizado, él tiene miedo de poder ser interceptado en el aire o de poder tener que parar en un tercer país o en otro territorio donde se lo trate como lo que es, como un criminal y no como lo que él cree, como un jefe de Estado. Pero si Entonces, si esto llega a pasar, de que él pare en un tercer país, puede ser apresado, puede ser detenido. absolutamente, absolutamente. En el propio Estados Unidos, si él viene a Estados Unidos y no está en el marco de lo que es el convenio de las Naciones Unidas, llega exclusivamente a Nueva York, ahí hay un límite de movimiento que es creo de 20 millas, se excede de eso y absolutamente él puede ser detenido, porque Maduro hoy día no es considerado por casi 60 países como un jefe de Estado, sino como un usurpador del poder, como un criminal que detenta indebidamente por la fuerza y por medio de delitos cometidos cada día el poder en Venezuela. Y en ese sentido basta ver la declaración de Maduro. Dice, yo me quedo seguro, y usa otra palabra más Y tranquilo, relativa a la seguridad, seguro y tranquilo en correcto. Venezuela. O sea, ¿él qué está diciendo? Tengo miedo de viajar, y claro que tiene que tener miedo, como todo criminal, se le está cerrando el círculo y eso se ha de cerrar cada vez más. Ahora, ¿qué debe hacer Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela? Debe asistir, Juan porque Guaidó tiene que, él tiene una supongo que sí, participación él simultánea. está, yo creo que él ha anunciado su llegada a Nueva York. En el marco de las Naciones Unidas, el gobierno aceptado es todavía el régimen usurpador de Nicolás Maduro, pero en el ámbito internacional, dentro de las Naciones Unidas, hay casi 60 países que reconocen a Guaidó. Entonces él debería hacerse presente en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas, porque eso será un momento muy importante para dar una información del avance de la lucha por la libertad y la democracia y para levantar la imagen de Guaidó. Yo entiendo que el presidente Guaidó va a llegar a Nueva York y que va a tener importantísimas reuniones. Ahora bien, señor Carlos, tenemos al canciller Holmes Trujillo en la Organización de Estados Americanos presentando un mapa sobre la ruta del narcotráfico y la presencia de grupos guerrilleros en Venezuela. Aseguraba que existen más de 1000 guerrilleros en territorio venezolano. Por su parte, Nicolás Maduro dice que el equipo que está enviando a la Organización de las Naciones Unidas lleva pruebas de que es Iván Duque el que se encuentra relacionado con estos grupos guerrilleros. Le pregunten, ¿qué puede terminar todo esto con el Consejo de Seguridad de la ONU?
Mire, pongamos esto en contexto. Este no es un tema entre Venezuela y Colombia. Este es un tema entre las dictaduras castrochavistas. La palabra clave aquí es castrochavismo. Y el castrochavismo define un grupo de dictaduras lideradas, jefaturizadas por Cuba, que controlan hoy día Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y que detentan el poder en esos países por medio de acciones criminales. El castrochavismo es un ente criminoso que tiene que ser considerado en ese marco al margen de la política. Entonces, en esa dinámica, mirando el fenómeno regional, no el foco que ha aprendido Maduro con relación a Colombia, vamos a ver que muy claramente que en el tema este del rearme de las FARC, que es lo que detona la situación y la posterior suma de acciones de parte de Maduro, ordenando movilizaciones, poniendo en alerta su ejército y otras situaciones, se trata de un acto de agresión del conjunto del castrochavismo liderado por Cuba para tensionar a Colombia y para agredir a la democracia colombiana. Yo quiero recordarle que para mantenerse en el poder las dictaduras del castrochavismo tienen una estrategia de 4 puntos. El primer punto es retener el poder a toda fuerza. Matan, asesinan, torturan, toman presos políticos, hacen lo necesario para mantenerse en el poder. Si no, hay que ver lo que hace Maduro en Venezuela, lo que hace Ortega en Nicaragua, Evo en Bolivia y la propia Cuba con Castro Díaz Canel. El segundo punto de su estrategia es desestabilizar a las democracias que señalan a las dictaduras. El tercer punto es politizar sus actos criminales y el cuarto punto de la estrategia es negociar. Y lo que están aplicando con Colombia es el segundo punto. Este acto de que aparezcan las FARC. ¿Qué son las FARC? Son el brazo armado narcotraficante del castrochavismo, que ha sido sostenido por Cuba, después por Chávez y Castro, y ahora es sostenido por Maduro y es sostenido desde La Habana. Lo mismo que el ELN, que es el otro grupo armado guerrillero, narco, colombiano, cuyos líderes están hoy día requeridos por la justicia de Colombia, pero amparados por la dictadura de Cuba en La Habana. Entonces, lo que está sucediendo es que utilizando a las FARC, utilizando a la dictadura castrochavista de Nicolás Maduro en Venezuela, están presionando a la democracia colombiana para tratar de desestabilizarla. Colombia es víctima de una agresión colectiva de parte del conjunto del castrochavismo, pero quien aparece en escena es Venezuela, la dictadura venezolana, para dar lugar a que cuando eso se tensione, aparezca más tarde Cuba tratando de ser el mediador, porque es ridículo, pero así sucede. La mediación en el famoso Tratado de Paz al que le dijo no el pueblo colombiano en un referéndum estuvo en manos de Cuba. Los acuerdos de paz se firmaron en La Habana. No puede haber una simulación, una falsificación y una farsa más grande que esa. El sostenedor de la guerrilla por décadas, que es Cuba, haciendo de árbitro, haciendo de mediador. Bueno, entonces lo que estamos viendo ahora es parte de esos shows que estos delincuentes en el poder montan y el país agredido es Colombia. Los actores de la agresión son las FARC y el dictador Maduro utilizando el nombre de Venezuela. Detrás de eso está Cuba, Nicaragua, Bolivia. Ya los verá usted declarar en las Naciones Unidas a coros respaldando a Maduro y atacando al gobierno democrático de Colombia. Y frente a eso, lo que el mundo democrático tiene que hacer es poner las cosas en su lugar, señalar a estos agresores. Habrá una discusión de eso, pero la cosa es clara. De nuevo, Colombia está siendo agredida por el castrochavismo para disimular que hoy día estamos hablando de la crisis en la frontera de Colombia y Venezuela, cuando deberíamos estar hablando de la crisis humanitaria de Venezuela, cuando deberíamos estar hablando de los 4 millones de exiliados que el crimen organizado digitado por Chávez y Maduro ha producido en Venezuela, cuando deberíamos estar hablando de los 100,000 exiliados que se han producido de Nicaragua hacia Costa Rica por la represión del dictador Ortega, que ha matado más de 1,000 personas, tiene cientos de presos políticos, torturas y está oprimiendo al pueblo de Nicaragua, cuando deberíamos estar hablando de los 2 millones de hectáreas que Evo Morales está incendiando en la Amazonía
para expandir cultivos de coca, para hacer colonizaciones ilegales, para cambiar el mapa electoral en Bolivia, y del fraude electoral como candidato usurpador que tiene preparado para el próximo 20 de octubre, o hablar de la hambruna que hay en Cuba y de los nuevos presos políticos que ya superan centenas, que han sido detenidos en las últimas semanas en Cuba, en La Habana y en otras ciudades. O sea, en vez de estar hablando de los crímenes que a diario cometen las dictaduras de delincuencia organizada en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, estamos hablando de la crisis de Colombia, porque aplicando el punto 2 de su estrategia, ellos están conspirando para desestabilizar la democracia de Colombia. Agradecidos, señor Carlos, por este contacto y por su análisis sobre la situación de Venezuela en el mundo. Muchísimas gracias. Encantado, gracias.